Luego de 5 años del Torneo del Poder, en alguna parte del Universo 7, existía un ser maligno que había atacado a los dioses. Había asesinado a casi todos los dioses de la destrucción. Cada pelea se hacía más fuerte. Goku y Vegeta serían advertidos de esta situación, y como no tenían el poder suficiente, decidieron entrenar en la habitación del tiempo. Finalmente, ambos Saiyajin estarían listos y confiados para enfrentarse a él. Lograrían encontrarlo en un extraño planeta donde se escondía. «Rian, ¿con que aquí estás, bastardo?», diría Goku. «¿Quiénes son ustedes?», preguntaría Rian. «Nosotros seremos la razón de tu muerte», diría Vegeta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Estaban listos para luchar. «¿Con ese poder tan mediocre piensan enfrentarme?», preguntaría Rian, que hasta parecía ofendido. «Acabaré con ustedes en solo 5 segundos». Goku y Vegeta de un momento a otro estaban a un lado de Rian y lo golpearían cada uno con un codazo en sus costillas. Rian se sujetaría por el intenso dolor y caería de rodillas. Goku y Vegeta se apartarían al instante. «¡Maldición!», diría Rian adolorido. «Pasaron los 5 segundos», diría Vegeta. «Creo que solo es un presumido, que se cree bueno porque mató unos dioses que no entrenaban», diría Goku. Rian gritaba elevando su ki al máximo. Se podía ver cómo la energía fluía a través de su cuerpo. Además, destellos de corriente eléctrica lo acompañarían. «No es posible, tiene corriente eléctrica alrededor de su cuerpo», diría Goku. «Debe de ser por eso que les ganó a los dioses de la destrucción», diría Vegeta. «¡Morirán!», gritaría Rian. Rian llegaría como torpedo chocando contra Goku y Vegeta. Ambos saldrían despedidos lejos mientras la corriente eléctrica torturaba sus cuerpos. «¡Demonios! ¡Es más rápido!», diría Goku. Luego Rian volvería a hacer lo mismo, pero Goku y Vegeta lo lanzarían lejos con un ataque de ki combinado. Rian se pondría en guardia. Se daría cuenta que el nivel de ambos era más elevado de lo que esperaba. «Tendré que tomarme esto en serio si quiero salir vivo», pensaría Rian. Entre los tres tendrían una batalla decisiva. Comenzarían a atacarse usando varias técnicas y estrategias. Al cabo de media hora, Rian se encontraba en pésimo estado. Se lo veía muy malherido, mientras que Goku y Vegeta, a pesar de estar cansados, podrían seguir peleando por mucho más tiempo. «Es hora de que te rindas», diría Goku. «Nunca. No pararé hasta destruir todos los dioses. A todos, incluidos los supremos», diría Rian furioso. «Kakaroto, creo que este caso no es para dejarlo con vida», diría Vegeta. «Hay que eliminarlo». «Vegeta, sabes que no me gusta matar a mis oponentes», diría Goku. «Pero no puedo oponerme. Alguien como él es un peligro». «No puede ser. Tengo que escapar de aquí», pensaría Rian aterrado. Goku y Vegeta elevarían su ki tanto como podrían. Se unirían para realizar un ataque combinado. Rian sabía que no tenía muchas oportunidades de sobrevivir. Su estado era lamentable. Además, no podría soportar otro ataque. «¡Ahora!», diría Goku. Ambos lanzarían un poderoso ataque de ki. Rian haría lo que fuera por tratar de soportarlo, pero se le haría realmente imposible. Rian sostenía el ataque con todo, pero las fuerzas se le agotaban. Poco a poco, sus brazos se cansarían, hasta no poder resistirlo más. «¡Juro que de alguna manera volveré!», gritaría Rian fuera de sí. Goku y Vegeta vencerían finalmente. Sus ataques desintegrarían por completo a Rian. «¡Cielos! ¡Qué pelea!», diría Goku al perder su transformación. «Esta es una pelea que no disfruté», diría Vegeta. «¿De qué hablas? Si a ti te gusta pelear, siempre estás con eso del orgullo Saiyajin, que somos una raza guerrera y todas esas cosas», diría Goku. «Sí, cuando tienes oponentes poderosos», diría Vegeta. «Ahora somos los seres más fuertes entre los dioses, menos por Daishinkan y Zenosama. Todo será aburrido desde ahora». «Vegeta, no digas eso. Puedes pelear conmigo cuando lo desees», diría Goku. «No es lo mismo, Kakaroto», diría Vegeta. «No es lo mismo», diría Vegeta al irse. «Vaya, Vegeta está sensible», diría Goku algo confundido. Al otro día Goku y Vegeta serían convocados por Zenosama debido a la derrota hacia Rian. «Zenosama, nos dijeron que nos convocaron», diría Goku. «Así es», diría un Zenosama. «Estamos muy contentos con ustedes», diría el otro Zenosama. «Los llamamos por un asunto muy especial», diría Daishinkan. «Tenemos grandes noticias para ustedes». «Vaya, qué bueno», diría Goku. «Zenosama ha decidido que ustedes dos serán dioses multiversales».
diría Daishinkan. ¿Y eso qué es?, preguntaría Goku confundido. Serán dioses que correspondan a los 12 universos, diría Daishinkan. Senosama lo cree conveniente, ya que ahora son más fuertes que los dioses de la destrucción. Además, lo merecen por sus esfuerzos y lealtad. No me esperaba algo como eso. Sería un honor, diría Goku alegre. Vegeta no se veía muy convencido. Solo esquivaría su mirada a un lado. ¿Eso en qué nos cambiaría?, preguntaría Vegeta. Además de pertenecer a todos los universos, serán dioses. Eso los hará seres extremadamente longevos, diría Daishinkan. No serán realmente más fuertes, aunque su nueva condición los ayudará a fortalecerse más de ahora en adelante. Por mí está bien, diría Goku. ¿Qué dices, Vegeta? Como sea, diría Vegeta sin muchos ánimos. Vegeta, ¿qué te pasa?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué te pasa?, preguntaría el otro Zenosama. Nada, solo estoy aburrido. Me he vuelto tan fuerte que siento que perdí la emoción en una pelea, explicaría Vegeta. Entonces, ¿no quieres ser un dios multiversal?, preguntaría Daishinkan. Que no lo sea, así lo superaré en poco tiempo, diría Goku entre risas. Oye, insecto, eso sí que nunca lo permitiré, diría Vegeta furioso. El señor Goku sí que sabe convencer al señor Vegeta, pensaría Daishinkan. Al otro día, Daishinkan traería las super esferas del dragón al planeta de Zenosama, ya que tenía un deseo importante que pedir. Al ser invocado el dios dragón, Daishinkan estaba listo para pedir su deseo. Dígame, ¿cuál es su deseo, honorable supremo sacerdote?, diría el dios dragón. Deseo que todos los dioses que han muerto en manos de Rian sean revividos, pediría Daishinkan. Ese es un deseo muy fácil de cumplir, diría el dios dragón. El deseo sería cumplido. Todos los dioses serían revividos en sus respectivos planetas. ¡Estoy vivo!, diría Champa asombrado. Señor Champa, bienvenido, diría Vados al realizar una reverencia. Recuerdo que Rian acababa de matarme, diría Champa. El señor Goku y el señor Vegeta lo derrotaron. Entonces el supremo sacerdote pidió revivirlos con las super esferas del dragón, diría Vados. Vaya, qué alivio, diría Champa. ¿Murieron más dioses?, preguntaría Champa. Todos menos el señor Bills y su respectivo Kaioshin, diría Vados. Ese suertudo, diría Champa. ¿Cómo pasó esto? ¿Fuimos revividos? De seguro fue el hermoso de Goku, diría Jerez asombrada. Días más tarde, todos los dioses y ángeles serían llamados para una reunión urgente. Como sabrán, el señor Goku y el señor Vegeta han sido sus salvadores, explicaría Daishinkan. Gracias a ellos, Rian fue derrotado y pudimos revivirlos con las esferas del dragón. Estamos muy agradecidos, gran señor, diría Likir. Goku, Vegeta, estaremos eternamente en deuda con ustedes, diría Arak. No es para tanto, diría Goku algo avergonzado. Señor Champa, le recomiendo que dé las gracias, diría Vados en voz baja. Champa la ignoraría y observaría hacia un lado. Y tenemos otro anuncio muy importante, diría Daishinkan. Todos quedarían esperando aquel aviso, del que solo Goku y Vegeta estaban enterados. El señor Goku y el señor Vegeta se convertirán en dioses multiversales, diría Daishinkan. ¿Qué?, diría Kitela asombrado. ¿Sucede algo, señor Kitela?, preguntaría Daishinkan seriamente. Kitela quedaría aterrado por la expresión siniestra del supremo sacerdote. ¿Qué pasa, Kitela?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué pasa, Kitela?, preguntaría el otro Zenosama. Nada. Solo me emocioné por la noticia, diría Kitela asustado. Oh, qué bueno saberlo, diría Daishinkan. No me gustaría escuchar que alguien no esté de acuerdo, en especial cuando fueron salvados por ellos dos. El señor Goku y el señor Vegeta han demostrado su lealtad y fortaleza, diría Whis. Además, han superado a los mismos dioses. Eso los hace más que dignos para convertirse en dioses multiversales, diría Vados. Qué bueno que lo vean de esa manera, diría Daishinkan. Por lo pronto, serán convertidos en el día de mañana tras realizarse un ritual. Eso es todo por hoy. Todos regresarían a sus respectivos universos. Algunos dioses no quedarían contentos con la noticia, en especial porque dos mortales llegaran a superar los mismos dioses. Al otro día, Goku y Vegeta serían recibidos por Daishinkan, y este, tras darle su bendición, los convertiría finalmente en dioses multiversales. Felicidades, desde el día de hoy son dioses multiversales, diría Daishinkan. Vaya, no me siento más fuerte.
pero siento una extraña paz en mi interior, diría Goku al sentirse muy relajado. Sí, puedo notar lo mismo, diría Vegeta. Eso es parte de ser un dios, diría Daishinkan. Con su permiso, debo de retirarme. Adiós y gracias por todo, diría Goku al saludar a Daishinkan mientras este se retiraba. Vegeta, ¿qué piensas hacer?, preguntaría Goku. Vegeta lo observaría con indiferencia y se iría sin decir una sola palabra. ¿Qué cosa con este Vegeta?, diría Goku. Horas más tarde, vemos a Goku en el planeta de Bills. Felicidades, señor Goku. Lo tiene bien merecido, diría Whis. No lo habría logrado de no ser por ustedes. Conocerlos nos ayudó mucho a fortalecernos, diría Goku, pero notaría que Bills no estaba de buen humor. Señor Bills, ¿sucede algo?, preguntaría Goku. Nada, contestaría Bills malhumorado. No le haga caso, diría Whis. Solo está molesto porque el señor Vegeta no podrá ser su sucesor. Ahora quién sabe cuándo lograré encontrar un candidato digno, diría Bills. El señor Bills quería retirarse, pero eso se postergará inevitablemente, diría Whis. No se preocupe, le puedo asegurar que pronto encontrará a alguien, diría Goku. Por cierto, ¿qué hay del señor Vegeta?, preguntaría Whis. Anda de mal humor, diría Goku. Resulta que ahora es muy fuerte. Siente que se va a aburrir por no tener rivales con quien pelear. Dice que solo está Daishinkan y Zenosama. Vaya, eso fue grosero. Se olvida de todos los ángeles, diría Whis ofendido. Ahora que lo dices, no le dije de los ángeles. Yo también lo olvidé. Reía Goku. Pasarían más de 6 años. Todos los universos estarían a salvo desde entonces. En alguna parte del universo 11, Rian se encontraba flotando por el medio del espacio. Estaba en posición fetal, cubierto por una extraña burbuja. Rian abriría los ojos. No entendía qué sucedía. ¿Qué pasó?, se preguntaría Rian, mientras las últimas imágenes que tenía en su mente eran sobre la derrota en manos de Goku y Vegeta. Ahora lo recuerdo, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que estoy vivo? De pronto, una nave espacial se asomaría hacia él. Era lo que lo había despertado. Rian sería rescatado por oficiales de la Patrulla Galáctica. Pero ellos, a pesar de saber de la amenaza de Rian en el pasado, no tenían ni idea de cómo era su aspecto. La nave haría entrar a Rian y la burbuja se rompería. Rian aún se encontraba muy débil. Oye, ¿te encuentras bien?, preguntaría Dispo. Eso creo, diría Rian, algo débil. No sé cómo hiciste para llegar a esa situación. Casi nadie puede sobrevivir en el espacio, diría Dispo. Solo los demonios del frío pueden hacerlo. Yo no lo recuerdo, diría Rian. ¿Acaso perdiste la memoria? ¿Cómo te llamas?, preguntaría Dispo. No lo sé, mentiría Rian. Tengo que mantenerme en perfil bajo y saber qué pasó. Además me siento mucho más débil que en el pasado, pensaría Rian atento. Oye, te llevaremos a la base. Así buscaremos ayuda y podremos encontrar tu planeta, diría Dispo. Gran ayuda, diría Rian algo serio pero a la vez fingiendo una sonrisa. Pasarían algunos días mientras Rian permanecía en la base de la Patrulla del Orgullo. Hasta el momento, nadie había sospechado nada de él. Rian, poco a poco, recuperaba sus fuerzas, aunque aún no era consciente de cuánto tiempo había pasado, ya que no podría preguntarlo libremente para no exponerse. Tengo que averiguar qué fue lo que pasó luego de mi muerte. Lo mejor será que abandone este lugar antes de que sea peligroso, pensaría Rian. La nave principal llegaría a un planeta. Todos estarían prontos para bajar de ella, pero uno de los reclusos que tenían capturados escaparía creando un gran pánico entre todos. Las alarmas sonarían dentro de la nave. Rian estaba aterrado, creía que se trataba de él. No puede ser, ¿acaso me descubrieron?, se preguntaría Rian. El hombre saldría corriendo disparando su arma hacia atrás. Rian se quedaría tranquilo de que no se trataba de él. Uy, falsa alarma, pensaría Rian. Oye, déjalo, diría Dispo. Puede que seas rápido, pero si haces un movimiento en falso, podré matarlo por accidente, diría el hombre. Oye, no te muevas, te salvaremos, diría Dispo a Ryan, pero este se veía muy tranquilo. Quiero salir de la nave. Si no se meten en mi camino, lo dejaré con vida, diría el hombre. Demonios, no puedo creer lo que está pasando, diría Dispo. Jiren llegaría. Todos quedarían en silencio por su presencia. Jiren, diría Dispo aterrado. ¿Cómo es posible que haya escapado?, preguntaría Jiren seriamente. Lo sentimos, fue nuestra culpa, diría Dispo. Atrás, o lo mato, diría el hombre. Si valoras tu vida, será mejor que bajes esa arma, diría Jiren seriamente.
«Cierra la boca», respondería el hombre. «Oye, no quiero problemas, baja esa arma», diría Rian de manera serena. «No te dije que podías hablar», diría el hombre furioso. El hombre recibiría una corriente eléctrica en su mano. De esa forma soltaría el arma al instante. Rian sujetaría al hombre del cuello, tomando a todos por sorpresa. «¿Cómo te atreves a amenazarme?», preguntaría Rian al levantar su mano listo para rematarlo. De pronto Jiren sujetaría la mano de Rian deteniéndolo. «Tranquilízate», diría Jiren. Rian observaría de manera amenazante a Jiren. «Estoy tranquilo», diría Rian al soltarse por la fuerza. Jiren quedaría asombrado por la fuerza con la que Rian se había liberado. «Es un tipo fuerte», pensaría Jiren desconcertado. Rian soltaría al hombre. Este caería al suelo, y los demás soldados de la patrulla del orgullo lo arrestarían de nuevo. «Vaya, vaya, eres muy fuerte», diría Dispo. «De seguro perdiste la memoria en combate». «Supongo», contestaría Rian con frialdad. «Rien, ¿estás bien?», preguntaría Dispo, pero Jiren no contestaría. «Jiren, lo siento», diría Jiren al entrar en sí. Rian se alejaría de ellos. Jiren no le sacaría la mirada de encima. «Ese sujeto no es normal», diría Jiren. «Ese fue el que encontraron en el espacio flotando». «Así es. ¿Sucede algo con él?», preguntaría Dispo. «No, nada», diría Jiren. La nave finalmente aterrizaría. «Ahora podremos averiguar de dónde vienes», diría Dispo a Rian. «No hace falta. Seguiré mi camino», diría Rian al alejarse de él. «Oye, ¿recuperaste la memoria?», preguntaría Dispo. «Gracias», diría Rian, ignorándolo. Jiren de un momento a otro se colocaría frente a Rian. Se cruzaría de brazos interrumpiendo su paso. «Oye, Jiren, ¿qué sucede?», preguntaría Dispo aterrado. «Dime quién eres», preguntaría Jiren a Rian. «No lo sé, perdí la memoria. ¿Recuerdas?», diría Rian seriamente. «Eres un guerrero y puedo apostar a que eres más fuerte que cualquiera de los soldados de aquí», diría Jiren. «Pues no me interesa hacer la prueba», diría Rian al pasar a un lado de Jiren. Jiren tomaría del brazo a Rian, pero este lo soltaría al sentir una descarga eléctrica. «No me toques», diría Rian. «Jiren, el señor Bermud está aquí», llamaría Dispo. Rian quedaría sorprendido al escuchar ese nombre. «¿Con qué Bermud? Pero se supone que estaba muerto», diría Rian. «¿De qué hablas?», preguntaría Jiren. «¿Dónde está ese tal Bermud?», preguntaría Rian seriamente. Se sentía confiado para un enfrentamiento. «Oye, se trata del dios de la destrucción. Ten cuidado en cómo te diriges a él, o te destruirá», advertía Dispo. Bermud se acercaría a ellos. Estaba con Margarita y Topo. Topo los acompañaba porque estaba casi listo para ser un dios de la destrucción. Señor Bermud, Diría Margarita al reconocer a Rian. observe. ¿Qué sucede?, preguntaría Bermud. ¡Rian! Bermud, tanto tiempo, diría Rian. ¿Rian?, diría Jiren. Un momento, tú eres el sujeto que... decía Jiren, pero Rian lo lanzaría lejos con un rayo de ki en su pecho. «No puede ser, se supone que estabas muerto», diría Bermud aterrado. «Ni yo sé cómo pasó», sonreía Rian. «Señor Bermud, tiene que haber un malentendido», diría Topo. «Rian murió en manos de Goku y Vegeta hace 6 años. Así que pasaron 6 años, diría Rian al liberar corriente eléctrica alrededor de su cuerpo. Es él, no hay duda, ¿vale? Diría Margarita. «Señorita Margarita», diría Topo aterrado. Rian está vivo, ¿vale? Decía Margarita seriamente. Rian iría a gran velocidad hacia Bermud para volver a asesinarlo, pero Jiren se colocaría en el medio. Cruzándose de brazos, se cubriría de un ataque que era dirigido inicialmente a Bermud. «No tuve el placer de conocerte», diría Jiren. «Ahora seré yo quien te acabe». Jiren lanzaría un golpe de puño hacia Rian, pero este sujetaría el puño de Jiren con gran fuerza. Poco a poco iría aplicándole una llave a Jiren, doblándole el brazo. «No eres más que un grandote sin fuerzas para mí», diría Rian. Rian arrojaría lejos a Jiren sin mayor problema. «Todos protejan al señor Bermud», ordenaría Dispo. «No, lárguense de aquí», diría Bermud. «Pero señor», diría Dispo. «Dispo, acata sus órdenes», diría Topo. «Ustedes no son rivales para él». Bermud y Topo se pondría en posición de pelea. Luego Jiren se sumaría. «Pagarás por quitarme la vida en el pasado», diría Bermud. En el planeta de Bills, Whis recibiría una llamada por parte de Margarita. «Hermana, qué sorpresa tu llamada», diría Whis. Dime, ¿Goku y Vegeta están contigo? Preguntaría Margarita.
No, tampoco sé dónde están. ¿Acaso los necesitas?, preguntaría Whis. Yo no, pero el señor Bermud sí. Diría Margarita al mostrar las imágenes del planeta donde estaba en su báculo. ¡Válgame Dios!, diría Whis asombrado. ¿Qué pasa?, preguntaría Bills de mal humor. Venga a ver, diría Whis. Bills se acercaría con pereza a ver el báculo, pero gritaría de terror al reconocer a Ryan. «No es cierto», diría Bills. «Se supone que estaba muerto». «Bueno, está vivito y coleando», diría Whis. Será mejor que encuentren al señor Goku y al señor Vegeta, ¿vale? Ellos no lo resistirán por mucho tiempo, diría Margarita. «Whis, búscalos ahora mismo», ordenaría Bills furioso. «Como ordene, señor, pero le advierto que no será fácil. Recuerde que ahora son dioses multiversales», diría Whis. Ryan seguía peleando contra los tres guerreros. Individualmente era mucho más fuerte que cada uno de ellos, pero tendría dificultades para luchar contra los tres al mismo tiempo. Ryan golpearía de una patada en el estómago a Topo, lanzándolo lejos. Luego Bermud se lanzaría a él, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero no lograría conectar uno solo. «No es posible, no logro hacerle el más mínimo daño», pensaría Bermud. «Supongo que tendré que matarte de nuevo», diría Ryan. Ryan golpearía fuertemente el estómago de Bermud. Este quedaría encorvado y caería de rodillas. Jiren se lanzaría hacia Ryan, pero este lo rechazaría de un rayo de ki acompañado por energía eléctrica. Luego Ryan sujetaría a Bermud del cabello. Estaba listo para matarlo. «¡Es tu fin!», diría Ryan. Un disco de ki cortaría el brazo de Ryan. El miembro caería al suelo. En lugar de perder sangre, se vería corriente eléctrica salir de la herida. «¡Maldición!», diría Ryan adolorido. Bermud se alejaría al instante al tener una oportunidad. «¿Quién demonios fue?», preguntaría Ryan furioso al observar hacia todas partes. «Fui yo», diría Vegeta al mostrarse. «Vegeta, ¿con qué eres tú?», diría Ryan. «Nunca imaginé verte tan pronto». «¿Quién te revivió?», preguntaría Vegeta molesto. «Me gustaría darte una respuesta, pero eso es un misterio hasta para mí», diría Ryan. «No quieras pasarte de listo conmigo», diría Vegeta. «Ahora que estás sin Goku, te acabaré por lo que me hiciste en el pasado», diría Ryan furioso al lanzarse hacia Vegeta. Vegeta lo rechazaría de una simple bofetada. Ryan saldría despedido lejos y rodaría varios metros por el suelo. Ryan se pondría en pie con dificultad. Sabía que no tenía oportunidad contra Vegeta, pero lo notaría furioso. Se le podía ver en su mirada. «¡Eres un insecto!», gritaría Vegeta. «¿Qué le sucede?», preguntaría Bermud. «Maldito gusano, cuando me dijeron que estabas vivo estaba feliz de tener un rival digno, pero mírate, eres más débil que antes», diría Vegeta. «No sirves ni para jugar un momento. Si me das un momento, puedo hacerme más fuerte», diría Ryan. «¿Qué dices?», preguntaría Vegeta. «Dame algo de tiempo y te prometo una pelea digna», diría Ryan. «Sé que un guerrero orgulloso como tú no perdería esa oportunidad». Goku llegaría, ya que también sería avisado. «Cielo santo, pensé que llegaría tarde», diría Goku. «Vegeta, llegaste antes. ¡Qué bueno!». «Entonces, ¿qué dices?», preguntaría Ryan. «Ryan, escoria», diría Goku. «Vegeta, ¿por qué no lo mataste aún?». «Cierra la boca», diría Vegeta. «No puede ser, Vegeta. Se trata del sujeto que nos asesinó en el pasado», diría Bermud nervioso. «Vegeta, explica qué está pasando», pediría Goku. «Ese es un asunto entre yo y Ryan. No te metas», diría Vegeta seriamente. «Vamos, Vegeta. Sé que te mueres por una pelea digna. Lo acabas de decir», diría Ryan. «Vegeta, dime que no es cierto», diría Goku. «Sería interesante que se haga más fuerte», sonreía Vegeta. «Vegeta, no seas tonto», diría Goku. «¿No aprendiste nada de Cell? Eso fue distinto», diría Vegeta. «Mató a tu hijo por dejarlo fortalecerse», diría Goku. «Cierra la boca», diría Vegeta molesto. «Rayos, si Goku no hubiera llegado me habría salvado», pensaría Ryan furioso. «Está bien, si no lo haces tú, lo haré yo», diría Goku al estirar su mano hacia Ryan y preparar una bola de ki. Vegeta golpearía el brazo de Goku en el momento justo. La bola de ki saldría desviada, salvando de esa manera a Ryan. «¡Huye de aquí!», diría Vegeta, «y hazte más fuerte». «¡No!», diría Goku al lanzarse hacia Ryan, pero antes de llegar a él, Vegeta se pondría en su camino. Lo patearía en el rostro haciendo que Goku cayera en el suelo. Ryan escaparía justo a tiempo gracias a la distracción.
No puedo creer que Goku haya hecho algo como esto, diría Bermud desconcertado. A Senosama no le gustará nada, ¿vale? Diría Margarita seriamente. ¡Vegeta! ¡Eres un grandísimo estúpido!, diría Goku furioso con él. Kakaroto, entiéndelo. Es la única oportunidad que tengo de poder disfrutar de una pelea de verdad, diría Vegeta. Mejor no hables, diría Goku furioso. ¿Qué dices?, preguntaría Vegeta. Lo que hiciste fue algo muy egoísta, explicaría Goku. Te haré responsable de todas las muertes que se produzcan a partir de lo que hiciste. No lo olvides. Mientras tanto, Rian había logrado escapar. Estaba fuera del planeta. Ahora que logré escapar, y sé que todos los dioses fueron revividos, tengo que hacerme más fuerte y vencer a Goku y Vegeta. Rian pensaría eso muy fastidiado por todos los problemas que le causaban los dioses, y en especial, Goku y Vegeta. El rumor sobre el regreso de Rian no demoraría en esparcirse por los 12 universos. Cada uno de los dioses estaba aterrado por su destino. Sabían que Rian sería un ser difícil de controlar, aunque confiaban en que con el nivel que tenían Goku y Vegeta sería suficiente para derrotarlo. Estaban al tanto del error de Vegeta de dejarlo huir. Goku llegaría al planeta de Senosama para informarle personalmente lo que había pasado. Señor Goku, un gusto verlo, diría Daishinkan. Supremo sacerdote, rey del todo, diría Goku de manera cordial. Sabemos lo que hizo Vegeta, diría un Senosama. Sí, eso fue muy irresponsable, diría el otro Senosama. Lo siento, trataré de eliminarlo yo mismo, pero Vegeta lo dejó escapar, se disculparía Goku. Lo encontraré y lo exterminaré con mis propias manos. Lamentablemente, la composición física de Rian lo hace muy difícil de detectar. Recuerde que es un ser vivo a base de energía eléctrica, diría Daishinkan. Aunque suene mal lo que diré, la única manera de detectarlo es esperar que ataque a uno de los dioses, diría Goku. Hasta entonces no podemos hacer nada. Por fortuna, el señor Rian desconoce de la conexión que tienen los dioses de la destrucción con sus Kaioshins, diría Daishinkan. Así que tendremos eso a favor. ¿A dónde está Vegeta?, preguntaría un Senosama. Sí, tiene que responder por este error, diría el otro Senosama. Solo no sean duros con él. Ha estado muy desmotivado estos años y extraña la época de cuando era un guerrero, diría Goku tratando de calmarlos. No los convertimos en dioses multiversales para que generen enemigos más fuertes, diría Daishinkan seriamente. Los convertimos en dioses multiversales para ser recompensados por sus actos heroicos. Lo entiendo, diría Goku. Iré a recorrer los universos. Quizás tenga suerte y logre encontrarlo por ahí. Goku se iría del planeta de Senosama para buscar a Rian, mientras que los dioses supremos se veían tensos por la situación. Esto sí que es un problema, diría Daishinkan. Rian es un ser que se ha hecho muy fuerte en muy poco tiempo. Sí, esto está mal, diría un Senosama. Y para peor, no podemos desaparecerlo, diría el otro Senosama. Mientras tanto, Rian acababa de llegar al planeta de Gowas en el universo 10. El Kaioshin estaba aterrado por su presencia. ¿Qué quieres aquí, Rian?, preguntaría Gowas en guardia. No vengo a lastimarte, al menos que hagas lo que te pedí, diría Rian. Nunca haría un trato contigo. Mejor vete de aquí, diría Gowas molesto. En un instante, Rian tomaría del cuello a Gowas y lo levantaría del suelo. Deja de hacerme perder el tiempo. Solo quiero los anillos del tiempo, diría Rian seriamente. Si me los das, te dejaré vivir. No te los daré. Puedes llevarte mi vida si lo deseas, pero jamás te daría los anillos del tiempo, diría Gowas seguro de sí mismo. Rian apretaría el cuello de Gowas, esperando a que éste desistiera, pero parecía no querer ayudarlo. Me estás haciendo perder la paciencia. Dame los anillos del tiempo de una vez por todas, exigía Rian. De pronto se escucharía un poderoso grito. Gowas se desmayaría al instante, mientras que Rian apenas podría moverse. ¿Qué demonios? Mi cuerpo casi no me responde, diría Rian tratando de moverse, pero lo hacía muy lentamente. Rumush había llegado en compañía de su ángel Kus. Rian, ya es suficiente, diría Rumush. No lograrás tus planes. Supongo que quieres que te mate de nuevo, diría Rian furioso. Rian prestaría atención en Kus. Sabía que los ángeles no se entrometían, pero sí podría dar aviso al resto. Ya hace 6 años los había tomado por sorpresa, pero tenía en cuenta que ahora estarían alertas a él. Tengo que huir de aquí y encontrar otra manera de hacerme más fuerte, pensaría Rian. Destellos de corriente eléctrica rodearían a Rian, y este, tras convertirse en energía pura, lograría huir de allí.
Qué extraño que no quiso enfrentarse a nosotros, diría Rumush. Debe tener algún plan. Diría Kuz. Bills y Whis llegarían. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Rumush sorprendido. Recibí el llamado de mi hermana, diría Whis. Kuz, ¿tú les avisaste?, preguntaría Rumush. Claro que sí, a todos mis hermanos. Respondería Kuz. De todas maneras, llegaron muy rápido, diría Rumush. Decidí estar cerca del universo 10. Diría Bills. Como posees los anillos del tiempo, consideré prudente estar atento a este planeta. El señor Bills consideró que el planeta del señor Gowaz sería el más importante para cualquier enemigo, en especial desde lo sucedido con Samas, diría Whis. Me extrañó que siendo el dios de la destrucción del universo 10, no hayas pensado en eso, diría Bills seriamente. Bills, ¿cómo te atreves?, diría Rumush de mal humor. Bueno, en cierta manera tiene razón. Recuerde que se lo dije yo también. Intervendría Kuz. Kuz, no ayudas en nada, diría Rumush furioso. Eres un grandísimo idiota, diría Bills. No solo eres el dios de la destrucción más perezoso de todos, también descuidaste tu entrenamiento. El señor Bills ha entrenado arduamente durante los últimos 6 años, diría Whis. Claro que sí, no podemos dejarnos de caer a la debilidad, diría Bills. En especial porque se siente humillado por el hecho de que el señor Goku y el señor Vegeta se volvieron más fuertes que él, diría Whis. Oye, eso no es cierto, diría Bills furioso. Como sea, si eres tan fuerte como presumes, ve a pelear tú mismo contra Rian, diría Rumush. Después de todo, fuiste uno de los pocos dioses que no murió en el ataque de hace 6 años. Goku llegaría al planeta de Gowaz. Lamento la tardanza, me costó encontrar el planeta, diría Goku. Vine en cuanto pude. Pues llegas tarde. Rian se marchó, diría Rumush. Cuánto lo siento, diría Goku. Señor Gowaz, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. Gracias por preguntar, respondería Gowaz. Si nos disculpan, nos llevaremos los anillos del tiempo, diría Whis. ¡Eso nunca! Han estado desde el principio de la existencia en el universo 10, diría Rumush. Y casi te los roban, y tú no podrías hacer nada, diría Bills. Es imposible que alguien los robe sin que me dé cuenta, diría Rumush fastidiado. Oye, Whis, llamaría a Goku y le arrojaría una caja al ángel. Vaya, pero si son los anillos del tiempo, diría Whis mientras Kuz reía. ¿Pero cómo?, diría Rumush asombrado. Lo siento, no quise ser tan grosero, diría Goku. Whis, ¿qué te parece si los dejas al cuidado de tu padre? Sería lo más correcto, diría Whis. Después de todo tenían razón, diría Kuz. Kuz, diría Rumush furioso. Si el señor Goku tuviera malas intenciones, todos estaríamos en problemas, diría Kuz. Creo que fue una decisión muy inteligente. Whis y Bills irían al planeta de Zenosama, entregarían los anillos del tiempo informando lo sucedido con Rian y su intento de robarlos. Vaya, estamos muy agradecidos con ustedes y el señor Goku, diría Daishinkan. Estuvieron un paso adelante después de todo. Daishinkan observaría con atención a Bills. Algo llamaría su atención. Señor Bills, se ha vuelto muy fuerte. Veo que ha entrenado, diría Daishinkan. El nivel que han adquirido el señor Goku y el señor Vegeta lo ha motivado a alcanzarlos, diría Whis. Debo de felicitarlo. Solo su presencia es suficiente para notar la diferencia de poder con respecto a los otros dioses, diría Daishinkan. Me enorgullecen sus palabras, gran señor, diría Bills al realizar una reverencia. Mientras tanto, en el universo 3, Mosco, el dios de la destrucción, y Ea, su Kaioshin, trabajaban en un dispositivo que pudiera encerrar a Rian. Mosco hablaría realizando sonidos cibernéticos. El señor Mosco dice que si está seguro de que este funcione, diría el ángel del universo 3. Claro que sí, esto será un aislante de corriente eléctrica que aprisionará a Rian para siempre, diría Ea. Rian, hace 6 años, fue exterminado por Goku y por Vegeta. Si regresó, aseguro que se debe por su composición física y su estado eléctrico. Mosco volvería a hablar con sonidos cibernéticos. El señor Mosco dice que será mejor que no meta la pata, diría el ángel. Claro que no, sé perfectamente lo que estoy haciendo, diría Ea. Finalmente, Ea terminaría de trabajar en su invento. Se trataba de una gran bola de metal que aísla todo tipo de corriente eléctrica en su interior. Una vez que Rian se enfrente a esto, no podrá escapar, diría Ea emocionado. De pronto, las luces en el laboratorio donde estaban comenzarían a perder intensidad. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Ea.
todo quedaría a oscuras por un momento. Luego de algunos segundos la energía eléctrica regresaría. Mosco hablaría realizando sonidos cibernéticos. El señor Mosco sugiere que puede tratarse de Ryan. Diría el ángel. Eso no puede ser posible. Aún no está listo. Diría Ea. Mosco, trata de detenerlo. Me queda muy poco para terminar. Mosco comenzaría a hablar realizando sonidos cibernéticos. Pues es usted quien debe pelear. Diría el ángel. ¿Qué dijo? Preguntaría Ea. Eso no importa, diría el ángel restándole importancia. Mosco iría al combate. Encontraría a Ryan dentro del planeta de Ea. Estaba con las manos en el suelo. Absorbía la energía del planeta. Mosco se había dado cuenta de su plan. Ryan absorbía la energía del planeta para hacerse más fuerte. Ea atacaría con un rayo de Hakai a Ryan, pero este crearía una pared eléctrica frente a él rechazando el Hakai. No importa lo que hagas, sucio dios de la destrucción. No hay nada que me pueda detener, diría Ryan. Mosco crearía una gran bola de Hakai. Estaba dispuesto a acabar con Ryan, a pesar de que en el pasado no lo había logrado. El planeta entero quedaría en oscuras por algunos segundos. Luego la luz volvería, pero Ryan no estaba por ninguna parte. De pronto Ryan patearía la espalda de Mosco lanzándolo lejos. La bola de Hakai desaparecería por sí misma. El cuerpo de Mosco no reaccionaba. Parte de sus componentes habían sido dañados, por lo que no respondía. No puedo creer que un dios de la destrucción se esconda dentro de una carcasa, diría Ryan con desprecio. Ryan atacaría con su mano en la espalda del robot. Sacaría a Mosco del cuello. Eres solo un enano y ni siquiera tienes poder de pelea, diría Ryan furioso. ¡Maldito desgraciado! ¡Suéltame o la pasarás mal!, diría Mosco aterrado. Nada podrá salvarte ahora, diría Ryan. Ryan crearía una bola de ki en su mano cargada de energía eléctrica. De pronto, la voz de alto de Vegeta lo detendría. ¡Ryan!, llamaría Vegeta. Ya te he dado demasiado tiempo. ¡Vegeta! ¡Llegas a tiempo!, sonreía Ryan. ¿Te hiciste más fuerte o solo me hiciste perder el tiempo?, preguntaría Vegeta. Puedes averiguarlo si tanto lo deseas, diría Ryan al desafiarlo. Ryan arrojaría lejos a Mosco. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo. Luego Ryan y Vegeta se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí. Nada mal, diría Vegeta, pero siento que no es suficiente. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, lanzando lejos a Ryan por la expansión de energía. Te hiciste más fuerte, pero ciertamente no es suficiente para estar a mi nivel, diría Vegeta. Será mejor que acabe contigo de una buena vez por todas. No estoy ni cerca de mi verdadero poder, diría Ryan. Ryan comenzaría a elevar su ki al máximo. Cientos de destellos de energía eléctrica saldrían de su cuerpo. Una poderosa tormenta se crearía encima de Ryan y un rayo caería sobre él. Ryan absorbería el rayo por completo. Vaya, con que solo necesitabas una recarga, diría Vegeta al admirar su poder. Ahora verás, diría Ryan al lanzarse hacia Vegeta. Mientras tanto, Ea acababa de terminar con su experimento. Listo, ahora podré encarcelar a Ryan para siempre, diría Ea. Vegeta y Ryan tendrían una pelea reñida. Increíblemente, Ryan se había puesto al mismo nivel que Vegeta. Vegeta y Ryan estarían peleando a gran nivel. Cada uno daba lo mejor de sí. El planeta entero se sacudía por la gran batalla que llevaban a cabo. Al fin un oponente digno de mí, diría Vegeta emocionado. Esta vez no tendrás suerte. Acabaré contigo para vengarme de lo que me hicieron hace 6 años, diría Ryan furioso. Ea activaría su invento. La gran bola metálica saldría directo a la pelea. Tanto Ryan como Vegeta se veían sorprendidos al notar aquella bola gigante de metal. ¿Qué demonios es eso?, preguntaría Vegeta de mal humor. La bola metálica se abriría en dos. Ryan comenzaría a sentirse extraño. Oye, ¿qué clase de juego es este?, diría Ryan a Vegeta. Dijiste que querías una pelea de verdad. Yo no tengo nada que ver con esto, diría Vegeta. Goku llegaría al enterarse de la presencia de Ryan. ¿Qué está pasando aquí?, preguntaría Goku. ¡Maldición! También está Goku aquí, diría Ryan. El cuerpo de Ryan comenzaría a sentirse cada vez más débil. La bola metálica estaba absorbiendo la energía eléctrica de Ryan. En un momento, Ryan sería atraído como un imán a la bola eléctrica. Varios grilletes lo aprisionarían de los tobillos y de las muñecas, sin dejar que éste se moviera en absoluto. ¡Vegeta!, llamaría Ryan furioso. ¡Eres un traidor! ¡Hiciste una promesa!
Yo no tengo nada que ver con esto, diría Vegeta furioso. La bola metálica se cerraría finalmente, quedando Rian aprisionado. No sé qué está pasando, pero pasó, diría Goku. Ea llegaría para explicar lo sucedido con él. Traía otro traje para Mosco. Por suerte, todo salió bien, diría Ea. Ea, ¿tú fuiste el responsable de esto?, preguntaría Goku. Así es, respondería Ea. Diseñé un dispositivo con un fuerte aislante de corriente eléctrica. De esta forma, Rian jamás saldrá de ahí. Genial, ahora podemos eliminarlo de una vez por todas, diría Goku. No, espere, diría Ea. Ya lo eliminaron una vez en el pasado y regresó. De seguro es difícil eliminar cada parte de su cuerpo por tratarse de un ser de corriente eléctrica. Esto me recuerda al Mafuba del maestro Roshi, diría Goku. Vegeta se veía de mal humor, ya que ansiaba mucho una pelea con Rian, y de verdad lo estaba disfrutando. Goku se daría cuenta de esto. Vegeta, espero que no intentes nada de nuevo, diría Goku. Estaba teniendo una pelea, diría Vegeta, y lo arruinaron todo. Ya hablamos de esto, Vegeta. No fue muy inteligente de tu parte dejarlo escapar, diría Goku. No recuerdo haber pedido tu opinión, diría Vegeta. Será mejor que me lleve esto de aquí, diría Goku, antes de que alguien lo libere, decía Goku al observar a Vegeta seriamente. Oye, ten cuidado con tus palabras, diría Vegeta molesto. Goku apoyaría su mano en la bola metálica, pero sentiría algo de estática. Oye, esto no es normal, diría Goku. ¿Qué sucede?, preguntaría Ea. Esto me dio algo de estática, diría Goku. Eso no es posible. Es el aislante más poderoso de los 12 universos, diría Ea. ¿Quieres tocar para que veas que no miento?, preguntaría Goku. Sería un grave problema si eso sucedería, diría Ea. Ea apoyaría su mano en la bola metálica, pero sentía algo de energía eléctrica. ¡Demonios! ¡No es posible!, diría Ea aterrado. Te lo dije, pero no me creías, diría Goku. Lo mejor será dejarnos de juegos y acabar con él de una buena vez por todas, diría Vegeta. Vegeta, ¿de nuevo con esa idea de pelear?, diría Goku molesto. Pues deja que escape. Ni siquiera los inventos de este bueno para nada sirven para contenerlo, diría Vegeta. Ea, por favor, busca la manera de contenerlo. De lo contrario escapará, diría Goku. Es que en este momento no se me ocurre nada, diría Ea. Solo podría ponerle una capa más, pero lo que lo tiene sujetado de sus extremidades está en el interior. Si se destruye, tendrá libertad para moverse y sería un problema. Kakaroto, deja de huir. Hay que pelear contra él, diría Vegeta furioso. Vegeta, mejor cierra la boca, contestaría Goku. Lo peor de todo es que quizás Vegeta tenga razón, pensaría Goku. La bola metálica comenzaría a iluminarse. Goku y los demás se alejarían de allí. Luego, la bola metálica generaría una inmensa explosión. Goku y Vegeta deberían de crear una barrera de energía para protegerse a ellos, además de Ea y Mosco. Finalmente, Rian había escapado, pero con un poder mucho más mejorado. ¡No es cierto!, diría Goku. Corriente eléctrica viajaba por el cuerpo de Rian. Sus ojos se veían de un extraño resplandor blanco. Jamás me había sentido tan oprimido, diría Rian. Pero esa experiencia me sirvió para sacar todo mi potencial. Rian realizaría un estallido de ki sorprendiendo a todos con su gran poder. No es cierto, diría Goku. Yo me encargaré de él, diría Vegeta al volver a transformarse en Super Saiyajin Blue y lanzarse hacia él. Vegeta, espera, intentaría detener Goku, pero sería en vano. Vegeta llegaría a Rian, le lanzaría varios ataques, pero no conectaría uno solo. Rian de una simple patada lo lanzaría lejos. No es posible, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Rápido! ¡Huyan de aquí!, decía Goku a Mosco y Ea. Ea y Mosco se apartarían a una distancia segura, dejando a solas a Goku y Vegeta para que se enfrentaran a Rian. Espero que estés contento con esto, diría Goku a Vegeta. Cierra la boca, Kakaroto. Yo puedo con este imbécil solo, diría Vegeta. ¡Silencio!, diría Rian furioso. Acabaré con ustedes dos al mismo tiempo. Rian descendería a gran velocidad hacia la ubicación de Goku y Vegeta. Ambos lo esquivarían, pero Rian dejaría un gran pozo en el suelo. Luego Goku y Vegeta desde cada lado atacarían con un golpe de puño a Rian, pero no tendrían suerte. Rian sujetaría la mano de cada uno y atacaría con una corriente eléctrica. Ambos gritarían de dolor por la tortura que sufrían. Solo pierden el tiempo en desafiarme. Los derrotaré, diría Rian.
Rian iría a gran velocidad hacia ambos, golpearía a Goku de una patada en su pecho y a Vegeta de un puñetazo en su estómago. Ambos Saiyajin saldrían despedidos lejos. Goku y Vegeta tomarían coraje. Se pondrían de pie de nuevo listos para darlo todo. Muy bien, Vegeta. Llegó el momento que tanto esperabas, diría Goku. No necesito que me digas nada, respondería Vegeta. Goku y Vegeta irían con todo hacia Rian. Comenzarían a pelear entre los tres. Rian demostraba sus grandes habilidades al lograr soportar a ambos guerreros. No puede ser. Logra esquivar todos nuestros ataques, diría Goku furioso. Eso es porque eres muy lento, diría Vegeta. La pelea seguiría, pero Goku y Vegeta no tendrían muchas oportunidades para vencer a Rian con su nuevo poder. En un momento, Whis y Bills llegarían. ¿Qué opina, señor Bills?, diría Whis. Si Rian logra derrotarlos, no tendremos oportunidad alguna, diría Bills. No tengo otra opción que intervenir en la pelea. Goku y Vegeta seguían intentando detener a Rian, pero parecía que mientras más peleaba, más fuerte se hacía. Bills se acercaría a Ea para solicitar su ayuda. Tú, necesito algo de ti, diría Bills. Goku y Vegeta lanzarían un rayo de ki hacia Rian. Este esquivaría ambos ataques. Luego Rian lanzaría un rayo de ki al suelo, destruyendo la zona donde ambos estaban en pie. Goku y Vegeta saltarían para poder evitar el equilibrio, pero Rian se adelantaría a ellos y los atacaría derribándolos a ambos. ¡Es hora de que desaparezcan!, diría Rian al preparar un rayo de ki. Rian lanzaría su ataque, pero Bills atacaría con Haka y desapareciendo el ataque de ki de Rian. ¡Bills!, diría Rian. Uno de los pocos dioses de la destrucción que se me escapó la vez pasada. Y el único dios de la destrucción que te hará frente, diría Bills. Bills, ¿qué haces aquí?, preguntaría Goku. No estás al nivel para esta pelea, solo estorbas, diría Vegeta. Bills arrojaría algo hacia ambos. Goku y Vegeta lo tomarían. Al abrir sus puños, se darían cuenta de que se trataba de los zarcillos Potara. ¡Vegeta!, diría Goku. Supongo que no tenemos otra opción, diría Vegeta. Bills elevaría su ki al máximo. Estaba dispuesto a hacer el tiempo necesario para que Goku y Vegeta lograran fusionarse. ¿Qué pretendes hacer?, preguntaría Rian, desconfiando de Bills. Bills comenzaría a atacar a Rian con todo. Aunque no tuviera el poder necesario, aún así podría hacer tiempo suficiente. Rian golpearía el estómago de Bills. El dios de la destrucción tosería sangre. Apenas podría respirar. Entonces Rian notaría que Goku y Vegeta se estaban colocando los zarcillos Potara. Sea lo que sea que estén intentando, no lo permitiré, diría Rian. Rian trataría de detenerlos, pero en el último esfuerzo de Bills, se sujetaría a las espaldas de Rian y se abrazaría por detrás. ¡No te lo permitiré!, gritaría Bills al forzar su ki al máximo. Rian elevaría su ki enviando energía eléctrica, y de esa manera, Bills perdería el conocimiento y caería al suelo. De todas formas, era demasiado tarde para Rian. Goku y Vegeta terminarían la fusión a tiempo. ¿Quién eres?, preguntaría Rian aterrado al ver a su nuevo oponente. Yo no soy Kakaroto, tampoco Vegeta, diría Vegito. Yo soy Vegito, decía Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¿Qué es ese poder que siento?, diría Rian aterrado. Vegito llegaría a gran velocidad hacia Rian. Lo golpearía con una fuerte patada en su pecho lanzándolo lejos. Luego Vegito iría por él. Lo atacaría con una serie de golpes uno tras otro. Rian no podía creer el poder que tenía Vegito. No podía leer su velocidad. No puede ser que solo porque se hicieron uno lleguen a ese nivel, dirían Rian furioso. Prepárate, es hora de morir, diría Vegito. ¡Nunca me rendiré!, gritaría Rian al lanzar sus brazos al cielo y crear una enorme bola de energía eléctrica. Rian lanzaría su ataque poniendo todas sus fuerzas, pero Vegito no se quedaría atrás. ¡Final Kamehameha!, gritaría Vegito al contraatacar. Ambos poderes chocarían entre sí, pero se notaba la clara ventaja sobre Vegito. Eso es, acaben con él, diría Bills mientras se levantaba con dificultad por sus heridas. Finalmente el ataque de Vegito vencería. Rian sería consumido por completo. Al fin, ya se acabó, diría Vegito, y terminaría su fusión. Bien hecho, chicos, diría Whis alegre. Todo gracias a Bills. Si no nos hubieras dado ese tiempo, no habríamos podido fusionarnos. ¿No es así, Vegeta?, diría Goku. Cierra la boca. Habríamos podido con él tarde o temprano, diría Vegeta. Oigan, ustedes dos, no pueden seguir peleando de esa manera, diría Bills.
Las viejas costumbres jamás se pierden, diría Whis. De pronto el cielo se oscurecería. Se formaría una gran tormenta. Oye, Ea, esto no es normal, ¿o sí? Preguntaría Bills. No, este planeta es artificial. No debería de haber tormentas, diría Ea. De pronto, un rayo atravesaría el pecho de Bills de lado a lado. ¡Bills!, diría Goku aterrado. Bills caería muerto al suelo. Al observar hacia arriba, se verían varias imágenes en el cielo que se asemejaban al rostro de Rian. No puede ser, esto me recuerda a Samas, diría Goku. Vegeta lanzaría varios rayos de ki al cielo, pero no pasaría nada. La presencia de Rian se propaga, se niega a desaparecer, diría Whis. Tenemos que hacer algo, diría Goku. Goku lanzaría varias bolas de ki hacia el cielo, pero no pasaría nada. Se podría escuchar la risa de Rian por todas partes. De pronto cada uno de los rostros de Rian lanzaría un poderoso rayo de energía. Whis crearía una barrera entre todos para protegerse, pero el planeta entero sería afectado por los ataques de Rian. Vegeta, volvamos a fusionarnos. No se va a poder, diría Whis. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. La misma fusión no se puede llevar a cabo en el mismo día, explicaría Whis mientras veía a Goku seriamente. Goku se encontraba en su campo a punto de comenzar con su jornada. Sin esperarlo, Daishinkan se haría presente. ¡Supremo sacerdote! No lo esperaba aquí, diría Goku. Señor Goku, qué gusto verlo, diría Daishinkan. Vengo a notificarle que ha sido invitado a un combate de exhibición. ¡Genial! ¿Contra quién voy a pelear?, diría Goku emocionado ya que le encantaba ese tipo de combates. ¿Contra quién? No. ¿Contra quiénes?, diría Daishinkan. Peleará contra los 12 dioses de la destrucción. ¿Los 12? diría Goku desconcertado. En efecto, diría Daishinkan. Pero no lo entiendo. Yo no les hice nada, diría Goku. Nadie dijo eso. El objetivo de este combate es simplemente poner a prueba el desempeño de los dioses, diría Daishinkan. Durante este último periodo no solo usted ha demostrado ser más fuerte que un dios de la destrucción, más de un guerrero en el torneo del poder lo ha hecho, y hemos sido testigos de otros sujetos que también los han superado. Entiendo. Supongo que lo que quieren es darles una lección, diría Goku. Creo que lo entendió, diría Daishinkan. Genial, cuenta conmigo, diría Goku. Goku hablaría con Milk sobre aquel combate de exhibición. No me digas que otra vez vas a salir a pelear, diría Milk. No te pongas así, solo se trata de unas horas, diría Goku. Eso espero. Recuerda que tienes mucho trabajo que hacer y no quiero que te ausentes por mucho tiempo, diría Milk. Pasarían los días. En un rincón perdido del universo se libraba una batalla que trascendía los límites de la realidad. Goku se encontraba en el centro de la arena celestial rodeado por los 12 dioses de la destrucción. Esto será emocionante, diría Goku. Había sido convocado por Zenosama, el rey de todo, para poner a prueba su fuerza contra los seres más poderosos de la existencia. Goku, siempre ansioso de desafíos, se mostraba con una sonrisa en el rostro y un brillo de emoción en sus ojos. Este idiota se cree que tiene oportunidad contra nosotros, pensaría Kitera molesto ya que odiaba a Goku. Esta pelea va a estar muy emocionante, diría un Zenosama. Sí, con esto decidiremos el destino de los dioses, diría el otro Zenosama. Cada uno de los dioses quedaría aterrado ante las palabras de Zenosama. Se creía que aquel encuentro era un modo de un simple entrenamiento, no que fuese algo que decidiría la continuidad de sus vidas. Gran señor, ¿acaso seremos eliminados si perdemos?, diría Bills desconcertado. Bueno, depende, diría un Zenosama. Sí, depende, diría el otro Zenosama. La razón de este enfrentamiento es evaluar el desempeño de los dioses. Intervendría Daishinkan. El señor Goku, al igual que otros seres, se han vuelto más fuertes, así que considérenlo un llamado de atención. ¿Entonces eso significa que si perdemos seremos destruidos?, diría Jerez. Es una posibilidad, diría Daishinkan. Todos observarían a Goku de manera siniestra. A mí no me miren, hubiesen entrenado, diría Goku. ¡Que comience la pelea!, diría Daishinkan al dar la señal. Los 12 dioses de la destrucción rodearían a Goku, cada uno representando un universo diferente. Sus auras eran abrumadoras, emanando un poder que hacía temblar incluso el espacio-tiempo. Goku, sin embargo, permanecía sereno, listo para dar lo mejor de sí. Nunca pensé que me vería en una situación como esta. Me siento emocionado, pero también aterrado, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sin perder un solo segundo.
Sabía que esta pelea debía de tomársela en serio desde un inicio. Señor Goku, no hace falta recordarle que si notamos que se deja ganar o no pelear realmente en serio, será eliminado a pesar de ser amigo de Zeno-sama, diría Daishinkan. Lo sé y eso me motiva aún más, diría Goku. La batalla comenzaría finalmente. Goku y los dioses de la destrucción chocaron en un enfrentamiento épico. La energía titilaba en el aire, creando un espectáculo de colores que iluminaba todo alrededor. Los reyes del todo emocionados veían el combate mientras los ángeles analizaban con detenimiento a sus dioses de la destrucción. Algunos de los ángeles estaban orgullosos de sus dioses, mientras que otros se sentían decepcionados de ellos. El mejor caso era Mojito, cuyo dios de la destrucción solo era bueno creando barreras. No puede ser que alguien que tiene la responsabilidad de destruir sea experto en defensa, pensaría Mojito molesto. Te noto tenso, ¿vale? Diría Margarita. Tan solo mira, mi dios de la destrucción, diría Mojito. Todos los dioses atacaban de manera coordinada a Goku, aunque Sidra era quien menos lograba hacer algo. Todos sus ataques eran especialmente débiles en comparación al resto, y era también quien más cansado se veía con pocos minutos de combate. En un momento Goku derribaría a Kitela quitándoselo de encima y se lanzaría con todo hacia Sidra. El dios de la destrucción del universo 9 crearía una barrera para protegerse. Goku la golpearía fuertemente y esta barrera sería destruida. ¡No puede ser!, diría Sidra. Luego Goku de una patada lanzaría lejos a Sidra. El dios de la destrucción quedaría en el suelo casi sin poder moverse. Los reyes del todo expresarían gestos de disconformidad. Veo que no le ha gustado eso, diría Daishinkan. Sidra es muy débil, diría un Zeno-sama. Sí, no sabe pelear, diría el otro Zeno-sama. Goku trataría de sacar de la plataforma a Sidra, pero Mosco y Jerez se cruzarían en su camino. Ambos lo atacarían con poderosos rayos de ki, pero Goku se cruzaría de brazos resistiendo los ataques. Luego Goku se enfrentaría al dios de la destrucción del universo 1, un ser imponente con la capacidad de desvanecer planetas con un simple gesto. Los puños de Goku se movían con una velocidad asombrosa, pero el dios de la destrucción bloqueaba cada ataque con gracia divina. La batalla era intensa, pero Goku mantenía una sonrisa disfrutando cada momento. Me han dicho que eres uno de los más fuertes, y veo que no se equivocaron, diría Goku. Después se sumaría Arak, el dios del universo 5, un ser con la habilidad de manipular la realidad misma. Goku se encontraría luchando contra ilusiones y distorsiones mientras esquivaba los ataques de su oponente. Aunque desafiante, Goku demostraría una vez más su habilidad para adaptarse, superando los límites de la realidad con cada movimiento. La batalla continuaba y Goku se enfrentaba a cada dios de la destrucción con determinación y valentía. Los dioses de la destrucción se sorprendieron ante el poder inigualable de Goku. Aunque eran seres supremos, Goku demostraría que la determinación y la superación personal podían superar incluso a los dioses más poderosos. Poco a poco los primeros dioses irían cayendo. Sidra ya no podría pelear, luego Kitela y Jerez. Goku se enfrentaba a 9 dioses de la destrucción quienes estaban realmente cansados. Zeno-sama observaría la batalla con interés, admirando la fuerza y el espíritu indomable de Goku. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. Los 9 dioses de la destrucción se unieron en un último esfuerzo, combinando sus poderes para formar una barrera impenetrable alrededor de Goku. ¿Qué están planeando?, diría Goku atento. La barrera brillaba con una intensidad abrumadora, desafiando incluso la resistencia de Goku. Pero en lugar de retroceder, Goku cerraría los ojos. En ese momento su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada y una energía abrumadora emitida de él. No puede ser que esté usando el Ultra Instinto, diría Bills. Solo le estamos ayudando a ser más fuerte, diría Champa furioso. Goku explotaría su ki al máximo destruyendo aquella barrera. Los dioses de la destrucción no sabían cómo actuar ante tal poder. Miraban con asombro mientras Goku flotaba en el espacio, rodeado por una esfera de energía resplandeciente. Zeno-sama sonreía, impresionado por la extraordinaria muestra de poder. Goku de un poderoso ataque de ki derribaría a todos los dioses de la destrucción. Muchos de ellos caerían fuera de la plataforma. Solo quedarían Arak, Bills y Bermud. ¡Demonios! Estamos en problemas, diría Bills. No puedo creer que hayas dejado que un mortal sea tan fuerte, diría Bermud. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa con Jiren?, diría Bills. Es distinto, diría Bermud. Es lo mismo. Todo esto es nuestra culpa por no avanzar en nuestros entrenamientos, diría Arak. La confianza de nuestros poderes de destrucción y nuestras posiciones nos han llevado a esto. Goku llegaría a los 3 dioses de la destrucción y comenzaría a intercambiar golpes con ellos con gran ferocidad. A pesar del trabajo en equipo, no lograban conectar un solo ataque.
Goku golpearía a cada uno de ellos dejándolos fuera de combate. Aunque Bills era quien se resistía, Bermud y Arak quedarían de rodillas, mientras que el dios de la destrucción del universo 7 luchaba por seguir peleando. Eso es, Bills. Sé que en el fondo eres el más digno de todos de pelear contra mí, diría Goku. No hables como si fueras mejor que un dios, diría Bills seriamente. Bills lograría activar parcialmente el Ultra Instinto. Goku se llenaría de emoción, dado que nunca tuvo la oportunidad de enfrentar a alguien que también lo usara. Ambos se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar ataques de manera feroz. Aunque con el pasar de los minutos Bills iría perdiendo condición. Su Ultra Instinto no era tan perfecto como el de Goku. Finalmente Goku lograría derrotar a Bills, llevándose la victoria. Y el ganador ha sido el señor Goku, diría Daishinkan. ¡Maldición! ¡Nos dejaste en ridículo! Diría Kitela. Señor Kitela, ¿tiene alguna queja? Preguntaría Daishinkan seriamente. No, lo siento, gran señor, diría Kitela. Quiero que todos los universos tengan la oportunidad de crecer y prosperar. Que la paz y la armonía reine en todo el multiverso, diría Goku. Mi objetivo no es ridiculizar a nadie, sino que no se detengan en su entrenamiento. Goku tiene razón, dirían ambos Senosamas. Si nos disculpan un momento, diría Daishinkan. Los ángeles irían a la plataforma para curar a sus dioses de la destrucción, mientras Daishinkan dialogaba con los reyes del todo. La pausa haría temer a todos. Señor Bills, eso fue increíble, diría Goku al acercarse hacia él. Fue quien mejor luchó entre todos. Entre fuerza y técnicas, la verdad que lo noto mucho mejor que en nuestro primer encuentro. ¿Ya te derrotó Goku en el pasado?, diría Champa. No seas tonto, diría Bills furioso. No, nada de eso. Gracias a Bills aprendí a usar el ki de un dios, diría Goku. Ciertamente me humilló, me ganó por mucho. Entonces eres la razón de que Goku sea tan fuerte, diría Jerez molesta. Deberían de agradecer al señor Goku. Luego de lo que pasó con Samas, todos ustedes están vivos gracias a él, diría Whis. ¿De qué estás hablando?, diría Jerez. Cielos, la idea era que no se supiera, diría Rumosh. Los ángeles lo sabemos, pero nos hemos reservado a los dioses de la destrucción, diría Vados. Luego Daishinkan y Zenosama terminarían con su reunión. Darían la noticia de su decisión. Zenosama está preocupado por el desempeño de los dioses. No puede permitir que sean tan débiles ante los mortales, diría Daishinkan. Por ello les dará 1 año como plazo para fortalecerse. Cada uno de ustedes debe de ser más fuerte que el señor Goku. ¿Qué?, diría Sidra aterrado. ¿Cómo lo oyeron?, diría Daishinkan. El señor Goku estará obligado a entrenar para no darles ventaja. Si no llegan a su nivel para dentro de 1 año, serán eliminados. Vaya, creo que el señor Champa deberá de ponerse en forma, diría Vados. No puedo creerlo, es una posición muy compleja, diría Bill sorprendido. Cada uno de los dioses regresaría a su universo correspondiente con un sabor amargo en la boca. Tenían 1 año para llegar al nivel de Goku, siendo que este debía de entrenar también. Todos sentían la presión del rey del todo. Habían pasado milenios sin entrenar, y ahora deberían de recuperar el tiempo perdido. No puedo creerlo, estamos perdidos, diría Champa nervioso. ¿Recuerda cuando le decía que no dejara de entrenar?, diría Vados con un tono burlón. No es momento para bromas, tengo que pensar en algo, diría Champa. ¿En entrenar?, diría Vados. No, en otra cosa, diría Champa. ¿en adelgazar?, diría Vados. ¡Ya basta!, diría Champa furioso. Champa se sentaría sobre una roca mientras sujetaba su cabeza. Estaba estresado. Sentía que aquella meta que le puso Zenosama era demasiado exigente. No lo entiendo, ¿por qué nos está pasando esto?, diría Champa desesperado. Creo que no ha entendido nada de lo que le dije, diría Vados. No tengo tiempo para lamentos, es momento de poner manos a la obra, diría Champa. Vaya, al fin se decidió por entrenar, diría Vados. Nada de eso, hay que buscar la manera de eliminar a Goku, para que esa pelea no se lleve a cabo, así Zenosama no nos desaparecerá, diría Champa. Cielos, creo que sería bueno cambiar de dios de la destrucción, pensaría Vados. Mientras tanto Goku daría la noticia a Milk. Ella no se veía nada conforme con el hecho de que Goku debiera de entrenar. No puede ser, Goku. Se supone que no ibas a pelear más que unas horas y ahora resulta que tienes que entrenar, diría Milk furiosa. Lo siento, Milk, pero no es cosa mía. Es orden de Zenosama,
diría Goku. Claro, y tú no estás de acuerdo. Diría Milk, furiosa. Te recuerdo que si no entreno, Senosama destruirá el universo 7, diría Goku. Por si no te has dado cuenta, soy visto como un ejemplo para los dioses. A mí no me interesa si eres un ejemplo o no. Tu responsabilidad es en tu casa, trabajando y trayendo dinero. Diría Milk. Oye Milk, ¿viste lo sucio que está eso? Diría Goku al señalar hacia un lado. ¿Sucio? ¿Dónde? Diría Milk al voltear. En esa distracción Goku desaparecería. ¡Goku! Gritaría Milk furiosa. Goku se encontraba en otra parte de la Tierra. Cielos, cada día es más exigente, diría Goku. Ahora tengo que entrenar. Esos dioses de la destrucción no se quedarán de brazos cruzados. Con mucha emoción Goku comenzaría con su entrenamiento. Por otro lado, Bills se encontraba meditando en su planeta. Estaba concentrándose para dominar el Ultra Instinto. Whis lo observaba con atención. Hace mucho tiempo que no lo veo así de determinado, pensaría Whis. De pronto, Margarita y Vermouth llegarían. ¡Oh, vaya sorpresa! ¡Qué visita tan inesperada!, diría Whis. No te hagas, ¿vale? Diría Margarita. Oye, tonto, deja de dormir, diría Vermouth de mal humor. Bills abriría los ojos lentamente con un aire muy sereno. ¿Qué es lo que quieres? Deberías de estar entrenando, diría Bills. Quiero que sepas que todo esto es tu culpa. Nunca debiste de fortalecer a Goku de esa manera, diría Vermouth. No quiero escuchar quejas. Vete a tu universo y no molestes, diría Bills seriamente. Como podrás ver, estoy entrenando, así que no me hagas perder el tiempo. No quieras restar responsabilidad. Esto es por tu culpa, diría Vermouth. Si quieres podemos llamar a Senosama para que le plantees tu duda, diría Bills. Vermouth se veía nervioso por el comentario de Bills, aunque lo trataba de disimular. Eres un maldito desgraciado, diría Vermouth. Margarita, vámonos. Vermouth y Margarita se irían de allí sin lograr planear nada. La verdad que tengo que admirarlo. Es el único dios de la destrucción que tiene las cosas claras, diría Whis. Senosama tiene razón, nos hemos confiado de nuestros poderes, diría Bills. Creo que soy uno de los pocos que disfruta de pelear, por eso mi nivel es distinto al resto. Creo que lo mejor será advertir al señor Goku sobre esto, diría Whis. Ve tú, no puedo perder un solo momento para entrenar, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Goku estaba en la corporación Cápsula entrenando en una cámara de gravedad aumentada. En ese momento Whis aparecería. Whis, ¿qué sucede?, diría Goku. Señor Goku, veo que está entrenando con mucho entusiasmo, diría Whis. Así es, no quiero que Senosama destruya el universo por quedarme quieto sin aumentar mis poderes, diría Goku. Tengo que darle una advertencia que deberá de tener en cuenta, diría Whis seriamente. No me digas que se trata de los demás dioses de la destrucción, diría Goku seriamente. En efecto, ninguno de ellos está feliz con usted, diría Whis. Era de esperarse, lo leía en sus auras siniestras, diría Goku. Esos sujetos no me quieren para nada, pero eso solo hará más fácil que los golpee con más fuerza. Es bueno oír eso, aunque le recomiendo que tenga cuidado, diría Whis. No me digas que quieren hacerme daño, diría Goku, pues es una posibilidad bastante fuerte. Ya han visitado al señor Bills para hablar del tema, pero él los ha rechazado, diría Whis. Solo le recomiendo que tenga cuidado y que abra los ojos. Puede pasar cualquier cosa. Whis se iría de allí dejando preocupado a Goku. Aún así, el Saiyajin estaba determinado a hacerse más fuerte para enfrentar a los dioses de la destrucción. Como intenten algo contra la Tierra, no llegarán a la fecha de la pelea, diría Goku seriamente. Bills seguía con su entrenamiento de meditación. Whis regresaría informándole lo que había hablado con Goku. En el universo 11, Jiren estaba con Vermouth. Había sido convocado por el dios de la destrucción para tener con quién pelear. No tenía más opción que entrenar con mucho empeño, y Jiren era la mejor opción para igualar la dificultad de enfrentarse con Goku. Vermouth atacaba con todo lo que tenía a Jiren. Aún así, este esquivaba cada uno de los ataques del dios de la destrucción. Vermouth no tenía oportunidad alguna. Los reflejos de Jiren eran espectaculares. No puede ser tan rápido, es como si leyera todos mis movimientos, diría Vermouth. Es porque literalmente está leyendo todos sus movimientos, diría Margarita. Jiren en un momento golpearía fuertemente el rostro de Vermouth, lanzándolo varios metros lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo e impactaría contra su castillo. ¡Rayos!, diría Vermouth. Tienes mucho poder, pero te falta condición física, diría Jiren. Además, estás dejando que tus emociones te dominen. Ya lo sé, diría Vermouth. no hace falta que lo sepa, también tiene que ponerlo en práctica, diría Margarita. Luego de eso, Kitela llegaría de visita. Oye, ¿por qué nadie quiere reunirse? Diría Kitela. Es claro.
Todos temen de meterse con Goku. Solo queda entrenar, diría Vermouth. No seas tonto. Ni en un año llegaremos a su nivel, diría Kitela. Tenemos que matarlo antes del año para que la pelea se cancele. ¿Qué te hace pensar que esa pelea se va a cancelar?, diría Vermouth. Es lógico. Todo esto se trata de Goku, diría Kitela. Si lo desaparecemos, Senosama no celebrará el combate, Es una estrategia arriesgada, ¿vale? Tiene más que perder que ganar. diría Margarita. Eso es cierto. Un error nos puede costar la vida, diría Vermouth. Jiren estaba presente, aunque no le gustaba la presencia de Kitela. Oye, ¿podemos hablar sin que tus mortales estén escuchando?, diría Kitela de manera arrogante. Aquel comentario pondría de mal humor a Jiren. Sería claro en su gesto de disconformidad. Kitela se asustaría por el gesto del guerrero. Mejor me voy. No voy a perder el tiempo aquí, diría Jiren. Vamos, quédate. Necesito entrenar, diría Vermouth. No creo ser bienvenido, diría Jiren. Jiren se iría de regreso a la tropa del orgullo. Mira lo que hiciste. Jiren me era de utilidad, diría Vermouth. Escucha, podemos deshacernos de Goku, diría Kitela. Solo tenemos que atacarlo en su punto débil y hacer enojar a Senosama, diría Vermouth. Claro, suena bien. Vamos, habla en serio. ¿Es eso desaparecer dentro de un año?, diría Kitela. Vermouth observaría a Margarita esperando un comentario de su parte. A mí no me mire, ¿vale? Es usted el dios de la destrucción. Diría Margarita. Dime qué es lo que tienes en mente, diría Vermouth. Días más tarde, Goku se encontraba entrenando con todas sus fuerzas. Usaba peso de entrenamiento dentro de la cápsula de gravedad aumentada. El sudor corría por su frente dado la gran intensidad de su entrenamiento, hasta que en un momento siente una sensación extraña. Goku con la teletransportación llegaría al cielo. Estaba esperando algo. Creo que está por llegar, diría Goku. De pronto una bola de ki llegaría a Goku con una velocidad desorbitante. Goku la sujetaría justo a tiempo, aunque sería empujado hacia el suelo con una fuerza descomunal. Goku con un gran esfuerzo lograría ir frenándola. Así estaba hasta detenerla. Goku estaba a unos pocos metros del suelo. ¡Maldición, esta energía es muy intensa!, diría Goku cansado. Si llegaba a la tierra la habría destruido. Goku lanzaría la bola de ki de nuevo hacia el cielo. Una vez lejos estallaría de manera caótica. Esto fue un ataque de los dioses, no hay otra explicación, diría Goku seriamente. Kitela, Geras y Vermouth estaban reunidos viéndolo todo. ¡Maldición, tu plan no resultó!, diría Vermouth. ¡Vamos, estuvo cerca!, diría Kitela. Si el resultado es negativo, no tiene sentido festejar que estuvo cerca. Diría Geras. Esto no tiene sentido. Tenemos que entrenar de todas maneras y tratar de rivalizar contra Goku. Al menos lo suficiente para no pasar ridículo. La próxima vez saldrá mejor. Casi lo tomamos por sorpresa, diría Kitela. No habrá próxima vez. Goku a partir de ahora estará atento, así que las conspiraciones se cancelan, diría Vermouth. ¡Vamos, no puede ser tan cobarde!, diría Kitela furioso. Champa llegaría. Era quien menos ganas tenía de entrenar. ¡Idiotas! No saben pegarle en donde más le duele, diría Champa. Porque tú seguro que sí, diría Vermouth. Conozco personas como Goku. Están presos de sus ideales de justicia. Métete con algo que él crea y será capaz de lo que sea para mantener su pensamiento firme, diría Champa. Ve al grano, diría Kitela. Tengo una forma de hacer que Goku no sea el de siempre, diría Champa con una sonrisa siniestra. Esto no me gusta nada. Pensaría Vados. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba aumentando su ki de manera colosal. Whis estaba asombrado por los rápidos progresos que este estaba alcanzando. Vaya, parece que esto de sentirse amenazado por su vida funciona como motivación, diría Whis. Tendré que decirle a Senosama que lo amenace más seguido. Aún no es suficiente, diría Bills al apretar su puño. Necesito más poder. Ha estado trabajando mucho en su ki. Creo que le falta ponerlo mejor en acción, diría Whis. ¿Qué estás esperando? Es hora de pelear, diría Bills. Bills y Whis se pondrían en guardia. Ambos se observaban de manera desafiante. En un instante Bills llegaría a Whis con un fuerte golpe de puño. El ángel bloquearía el ataque con facilidad, aunque la potencia del choque causaría una onda expansiva por todo el planeta. Su fuerza es considerable, pero le falta técnica, diría Whis. Bills explotaría su ki al máximo mientras rodeaba su cuerpo con energía de Hakai. De pronto llegaría a Whis con una serie de golpes consecutivos. El ángel bloquearía cada uno de los ataques, aunque podía sentir en Bills como cada uno de sus golpes era más fuerte que el anterior. De verdad está logrando un progreso considerable, se diría Whis a sí mismo, muy pensativo. La noticia de los intentos de los dioses de la destrucción por eliminar a Goku se extendió rápidamente por todo el universo. En el universo 7, Goku, Vegeta y Gohan estaban al tanto de la situación.
Mientras entrenaban intensamente, Goku reflexionaba sobre la gravedad de la amenaza que enfrentaba. Parece que estos dioses de la destrucción están dispuestos a todo. No puedo subestimarlos, diría Goku. Siempre pensé que esos tipos eran un problema. Ahora más que nunca, Kakaroto. Necesitamos estar alerta, diría Vegeta. Papá, ¿qué vamos a hacer? Diría Gohan. Voy a seguir entrenando, Gohan. No puedo permitirme bajar la guardia. Además, estoy seguro de que hay más en juego de lo que conocemos, diría Goku. Goku, ¿no puedes hablar con Senosama de lo que está pasando? Diría Bulma. De seguro entenderá que esto es desleal. Se supone que tienes que entrenar hasta el próximo encuentro, pero estos dioses están jugando sucio. Si hago eso, Senosama podría molestarse tanto que destruiría sus universos. No puedo correr ese riesgo. Después de todo, pagaría gente inocente, diría Goku. Cielos, no lo puedo creer. Diría Bulma. De todas maneras, yo estaré aquí, Kakaroto. No olvides que soy más fuerte que tú, diría Vegeta con orgullo. Como digas, Vegeta, diría Goku entre risas. Oye, no te burles de mí, diría Vegeta. Mientras tanto, en el universo 6, Champa discutía con Vado su estrategia para enfrentar a Goku. No podemos vencerle en una pelea directa. Ese tipo es demasiado fuerte ahora. Necesitamos algo más astuto, diría Champa. Pensé que ya tenía algo en mente. ¿Champa? Diría Vados. Sí, he estado pensando. Goku siempre ha sido un hombre de familia, ¿verdad? Creo que hay una manera de aprovechar eso en su contra. Diría Champa. Entonces, Diría Vados. No sé. Diría Champa al rendirse. Mientras tanto, Goku se encontraba entrenando fervientemente mientras el resto de nuestros amigos estarían atentos a cualquier posible ataque. ¿No tiene sentido que me maten? ¿Qué le dirán a Senosama? Se preguntaría Goku. Si van a hacer algo que impida el torneo, me preocuparía que sea algo extraño. En ese momento, Bermud llegaría al espacio a poca distancia de la Tierra. ¿Estás seguro de esto? Diría Margarita. Sí, no es una solución, pero sí dará tiempo. Diría Bermud. Hazlo ahora antes de que alguien nos vea. Como ordene, ¿vale? Diría Margarita. Margarita dejaría caer una bola de energía. Esta al llegar a la atmósfera de la Tierra la recubriría por completo. De esa manera, desde la Tierra solo se vería un resplandor. ¿qué fue eso? Diría Bulma. Mamá, ¿acaso pasó algo? Diría Trunks. No lo sé, fue un resplandor muy extraño. Diría Bulma preocupada. Con esto ganaremos tiempo. Diría Bermud. Bermud y Margarita se irían de allí dejando todo a su suerte. El hecho de que haya alterado el flujo en el tiempo no quita que debe de entrenar, ¿vale? Diría Margarita. Lo sé, pero hará más fáciles las cosas. Diría Bermud. Momentos después de que ambos regresaran a su planeta, se encontrarían con Jerez, quien estaba esperando a Bermud. ¿Dónde estabas? Te estoy esperando hace horas. Diría Jerez molesta. Solo resolvía unos asuntos. Diría Bermud. Ahora tenemos más tiempo para entrenar. ¿Entrenar? Diría Jerez desconcertada. No me digas que cambiaste de idea. La idea sigue en pie. Diría Bermud. Margarita reflejaría la Tierra en su báculo. Creé una distorsión temporal. Para nosotros pasará un año, pero para Goku serán 6 meses. Diría Bermud. De esa manera tendremos ventaja. Se supone que teníamos que matarlo. Diría Jerez. No hacer esto. No tiene caso matarlo, ya es suficiente. Si seguimos llamando la atención de Senosama, nos desaparecerá antes del nuevo torneo. Diría Bermud. No puedo creerlo. Diría Jerez. Eres un maldito cobarde. Piensa lo que quieras, me tienes sin cuidado. Diría Bermud. Jerez se iría furiosa, esperando que siguieran los planes para detener a Goku, pero ninguno de los dioses de la destrucción se atrevía a tomar acción alguna. El tema con Goku era delicado, y finalmente entenderían que deberían de entrenar sin perder tanto el tiempo. Todos los dioses de la destrucción se enterarían del accionar de Goku, por lo que no les quedaría más que tomar ventaja y entrenar con todas sus fuerzas. Pasarían algunos meses. Yaco llegaría a la Tierra, pero su sistema de navegación comenzaría a fallar en cuanto llega a la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede con esto? Diría Yaco desconcertado. Yaco tendría serios problemas. No lograba controlar la nave. Los marcadores se dispararían a números imposibles. Yaco estaba a nada de llegar a la corporación cápsula y terminaría escapando de la nave antes de que ésta chocara contra el jardín. Bulma y Vegeta saldrían, viendo a Yaco observando la nave. Jaco, ¿qué hiciste? Diría Bulma furiosa. Yo no hice nada. Aquí pasa algo raro. Diría Yaco. ¿De qué estás hablando? Diría Bulma furiosa. Yaco tomaría un radar y comenzaría a analizar el aire. Ya veo. Distorsión temporal. Por eso mi nave falló. Diría Yaco.
¿Distorsión temporal? Diría Bulma. Bulma, ¿estuviste jugando con el tiempo? Preguntaría Yako. Oye, no me acuses de algo que no sabes. Diría Bulma. Entonces explica esto. Diría Yako al mostrarle el radar. Bulma lo revisaría pero no comprendería las métricas. No entiendo. Diría Bulma desconcertada. Bulma, ¿qué fue lo que hiciste? Diría Vegeta. Yo no hice nada, cierra la boca. Diría Bulma furiosa. Nuestros amigos entrarían al laboratorio para comenzar a estudiar la situación. Goku llegaría ya que había sido avisado por Vegeta de que algo no andaba bien. ¿Qué es lo que pasa? Preguntaría Goku. Goku, el tiempo en la Tierra pasa muy rápido. Diría Bulma, no entiendo. Diría Goku. Significa que aquí el tiempo transcurre a una velocidad por 2, mientras que en el resto del universo todo es normal. Diría Yako. De tal manera que aquí 6 meses es igual a un año fuera. No entiendo. Diría Goku. Cielos, eres un idiota. Diría Bulma furiosa. Bulma comenzaría a explicarle la situación con mucha paciencia para que Goku lo entendiera. Mientras tanto vemos a Bills entrenando fervientemente en su planeta. Whis estaba impresionado por el avance del dios de la destrucción. Incluso lo veía cada vez más entusiasmado. Tengo que valorar su esfuerzo. De verdad que le está poniendo empeño, pensaría Whis. El báculo de Whis sonaría. Bulma le daría la noticia de lo que estaba pasando. ¡Oh, por Dios!, diría Whis. Bills aparecería de la nada. ¿Qué es lo que pasa?, preguntaría Bills seriamente. ¡Mire!, diría Whis. ¡Esos desgraciados!, diría Bills entre dientes. Esto no lo pienso perdonar. El tiempo fluyó el doble de rápido durante 6 meses, por lo que para el señor Goku fueron 3 meses de entrenamiento, mientras que para el resto fueron 6. Vamos a tener que arreglar esto, diría Bills seriamente. Bills y Whis llegarían al espacio de la zona de la Tierra. Allí, Whis claramente se daría cuenta de una energía delicada que rodeaba la Tierra. Aquí está el problema, diría Whis. Una barrera de distorsión temporal grado 5. ¡Quítala!, diría Bills. Whis se encargaría de anular aquel efecto y luego llegarían con nuestros amigos. Gracias, eso fue de mucha ayuda. Diría Bulma. Lo hicimos solamente porque fue una intervención de otro dios. Ahora toca averiguar quién fue el tramposo, diría Bills. Debe de ser alguien que no tiene confianza en sí mismo como para luchar, diría Goku. Goku quedaría asombrado al ver a Bills. Notaría algo extraño en él. Señor Bills, diría Goku. ¿Qué quieres?, diría Bills. Vaya, se lo ve renovado, diría Goku. Ha estado entrenando muy duro. Bills de la nada estaba frente a Goku. Este retrocedería algunos pasos. Es rápido, diría Goku. No voy a dejar que me humilles como la última vez, diría Bills. Así que ve recuperando el tiempo. Yo ya hice mi parte. Oiga, ¿podemos pelear?, preguntaría Goku. Quiero ver qué tan fuerte te has vuelto. Oh, veo que quieres conocer el verdadero poder de un dios de la destrucción, diría Bills con una sonrisa de emoción. Ambos estaban listos para probarse mutuamente, pero Whis se colocaría en medio de ambos. No pueden pelear antes de un torneo, eso va contra las reglas, diría Whis. ¿Acaso quieren hacer enojar a Zeno-sama? Cierto, tienes razón, diría Bills. Goku entrena duro y recupera el tiempo. Recuerda que no puedes usar la habitación del tiempo. No te preocupes. No soy un tramposo como el que hizo esto, diría Goku. Bills y Whis se irían de allí mientras que Goku expresa una sonrisa. Kakaroto, ¿qué te sucede?, preguntaría Vegeta. Esto va a ser realmente emocionante, diría Goku. Por otro lado, los dioses de la destrucción acababan de reunirse por pedido de Bills. Allí el dios de la destrucción del universo 7 dejaría en claro lo que había pasado. Si llego a enterarme de quién de ustedes hizo trampa, lo acusaré con Zeno-sama, diría Bills seriamente. Varios dioses de la destrucción observarían a Vermund. Oiga, no me miren a mí, diría Vermund. Creo que todos te han acusado, diría Bills. Eres un maldito cobarde, juro que cuando acabe el torneo se lo diré a Zeno-sama. No serías capaz de hacerlo, diría Vermund entre dientes. Puedo hacerlo ahora, diría Bills seriamente. Señores, no llegaremos a nada con esto. Diría Jerez. Será mejor olvidar este percance y seguir entrenando. Es la orden de Zeno-sama. Como sea, diría Vermund. No tengo nada que hacer aquí. Los dioses de la destrucción regresarían a sus universos preparándose para el torneo. El tiempo pasaría más pronto de lo esperado y llegaría la fecha. Cada uno de los dioses se presentaría en el nuevo torneo. Goku llegaría emocionado por ver el progreso de todos. En este torneo se decidiría la existencia de los dioses según su rendimiento en combate. ¡Vaya, esto será épico!, diría Goku. Veo que todos han entrenado muy duro, diría Daishinkan. Señor Goku, puedo notar que ha incrementado su poder de pelea a pesar de contar con menos tiempo que los demás. Sí, así es, gracias, diría Goku. Un momento, ¿cómo que menos tiempo? Los dioses quedarían aterrados por la revelación de Daishinkan. Estuvimos observando todo, sabemos cosas, diría Daishinkan.
Sí, sabemos cosas, diría un Senosama. Cosas sabemos, diría el otro Senosama. No puedo creerlo, siempre lo supieron, pensaría Vermouth aterrado. En este nuevo torneo del poder evaluaremos el progreso de los dioses de la destrucción durante un año de preparación. Aquellos que se hayan quedado atrás y no logren sostener una pelea serán eliminados, diría Daishinkan, así que espero que hayan entrenado. ¡Cielos, esto será difícil!, diría Champa. Ese tonto de Vermouth casi lo arruina todo, diría Jerez. El clima era tenso entre los dioses. Los ángeles y los Kaioshin observaban la situación. Solo espero que el señor Bills logre mantenerse en pie, diría el Kaioshin. Oh, si viera lo que ha entrenado no estaría tan preocupado, diría Whis. ¿Lo dice de verdad?, diría el Kaioshin. Algunas personas con algo de motivación logran cosas asombrosas, diría Whis. ¡Que comience el torneo!, diría Daishinkan al dar el aviso. Todos los dioses de la destrucción elevarían su ki al máximo. Goku no lo podía creer, el ambiente de destrucción era colosal. Esto, diría Goku desconcertado. Likir llegaría a Goku con un golpe de puño que el Saiyajin esquivaría por nada, pero tras moverse recibiría una patada de Sidra que lo lanzaría lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero al detenerse tenía a Arak frente a él que lo atacaría con un fuerte estallido de ki. Goku saldría despedido lejos gritando mientras los dioses de la destrucción lo rodeaban. Bills era el único que no había actuado aún. ¿Qué le pasa a Bills?, preguntarían ambos Senosamas. Creo que está esperando el mejor momento, diría Daishinkan. El rugido del enfrentamiento divino resonaba en todo el torneo del poder. Goku, después de haber sido emboscado por varios dioses de la destrucción, se levantaría sonriendo con emoción. La intensidad del combate era palpable, y todos los participantes estaban ansiosos por demostrar su poder. Parece que Goku tiene problemas, diría un Senosama. Sí, parece que Goku tiene problemas, diría otro Senosama. Recuerde que aún no lo da todo, diría Daishinkan. Bills observaba la escena desde la distancia aún sin participar. Su rostro mostraba una mezcla de seriedad y determinación. Whis desde las gradas mantenía la calma, sabiendo que su pupilo estaba esperando el momento adecuado para intervenir. No solo ha mejorado su nivel físico y su técnica, sino también su espíritu, diría Whis. Ojalá eso hubiese pasado con el señor Champa. Sigue igual que siempre, diría Vados. Goku, rodeado por los dioses de la destrucción, sonreía con confianza. ¡Esto está genial! ¡Vamos a darlo todo!, exclamaría Goku mientras liberaba su energía creando una onda expansiva que alejaría a los dioses de la destrucción. Goku se transformaría en Super Saiyajin Dios, haciendo temblar la plataforma entera. Ese payaso siempre quiere lucirse, diría Jerez entre dientes. No dejaré que te salgas con la tuya, Goku, diría Vermouth decidido. Sidra, furioso por haber sido menospreciado, cargaría contra Goku con velocidad asombrosa. Sin embargo, Goku esquivaría sus ataques con agilidad, demostrando que su entrenamiento en la distorsión temporal había dado sus frutos a pesar del tiempo de desventaja. Sidra, frustrado, aumentaría su poder y lanzaría una serie de explosivas esferas de energía. Goku las esquivaría con facilidad, contrarrestándolas con un gran ataque de ki que dejaría atónitos a los presentes. Ese tonto se apresuró, diría Jerez. Sidra colocaría una barrera sobre sí mismo, pero esta no lo resistiría por mucho tiempo. La barrera se rompería en miles de pedazos para después arrojar a Sidra lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo, quedando en el borde de la plataforma. ¡Maldición! ¡Estuvo cerca!, diría Sidra. Los otros dioses de la destrucción también se lanzarían al ataque antes de que Goku llegara a Sidra. Pero Goku en su estado mejorado los enfrentaba con astucia y destreza. Sin importar qué hicieran, no lograban conectar un solo ataque sobre Goku. Los dioses de la destrucción se han fortalecido, pero el señor Goku no se queda atrás, diría Daishinkan. ¡Goku es muy fuerte!, dirían ambos Senosamas. Bills, viendo el desarrollo de la batalla, esperaba el momento para unirse. Pasaron tanto tiempo preocupándose de que Goku no se hiciera más fuerte que pudieron haber entrenado y lograr buenos resultados, diría Bills. El tiempo es quien los castiga. Goku realizaría una gran explosión de ki quitándose a los dioses de la destrucción. Luego los atacaría uno a uno y los iría sacando de la plataforma. Había renunciado a extender la batalla, dado que los dioses de la destrucción no demostraban estar a la altura de la situación. Poco a poco los dioses irían apareciendo en las gradas mientras caían de la plataforma. ¡No puedo creerlo! ¡Bills no hace nada!, diría Champa. Solo quedaban Bills y Vermouth. El dios de la destrucción del universo 11 era quien mejor manejaba la situación. Aún se mantenía en pie, aunque estaba cansado y lastimado. Bills, eres una sucia rata. Nos dejarás morir a todos para quedar tú solo, diría Vermouth. La diferencia de poder entre ustedes y yo es muy grande,
No pienso salvarlos del destino que ustedes mismos han escrito al no haber entrenado. Diría Bills seriamente. Vaya, un poco de empatía, diría Goku. Hasta a mí me dieron lástima. Bills es genial, diría un Senosama. Sí, es el mejor dios de la destrucción, diría el otro Senosama. Vaya, parece que tiene mucho que aprender de su hermano, diría Champa. ¡Cierra la boca!, respondería Bills furioso. Bermud sin dudarlo se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Goku esquivaba cada uno de sus ataques sin problema alguno. Para Goku, Bermud era solo un juego. Finalmente Goku le daría un fuerte golpe en su estómago, dejándolo sin aliento. Luego lo sujetaría del cuello sin que éste se pudiera mover. Esto te pasa por hacer trampa y distorsionar el tiempo, diría Goku. Goku apoyaría su mano en el pecho de Bermud y detonaría un gran ataque de ki. Bermud saldría despedido lejos. Caería en las gradas aunque inconsciente. Bueno, eso fue demasiado, ¿vale? Diría Margarita. Al menos seguimos con vida, diría Champa. No tan rápido, diría Daishinkan al aparecer frente a los dioses. Senosama está evaluando la situación. Luego de que haya un ganador, verá si los dioses de la destrucción merecen vivir o no. ¡No puede ser!, diría Kitela aterrado. Entonces, ¿todo depende de Bills? Diría Jerez. No, la evaluación es personal, diría Daishinkan. Todos los dioses quedarían aterrados y sobre todo furiosos con Bills, ya que se había quedado solo y no los había ayudado. Bueno, creo que esta es la verdadera pelea que estaba esperando, diría Goku. Sí, tienes razón, diría Bills. Todo este tiempo he entrenado fervientemente esperando que un día mi poder supere el tuyo. Ahora te demostraré lo que es un verdadero dios de la destrucción. El cuerpo de Bills comenzaría a emanar energía de destrucción. Goku quedaría impresionado. Sentía la adrenalina por comenzar el verdadero combate. Muy bien, te estoy esperando, diría Goku. Bills se acercaría a Goku con velocidad sobresaliente y lanzaría un poderoso golpe. Goku, sin embargo, no retrocedió. Ambos se encontraron en un choque de puños que generó una onda expansiva que hizo temblar la arena. ¡Vaya! Bills, te has vuelto increíblemente fuerte, exclamaría Goku emocionado por el nivel de poder de su oponente. Bills sonreía mostrando satisfacción. No te subestimes, Goku. He estado entrenando duro para este momento, respondería el dios de la destrucción. La batalla entre Goku y Bills se intensificaba en cada momento, generando un gran espectáculo para todos los dioses. Cada uno demostraría su poder en un enfrentamiento épico. En medio de la batalla, Jerez observaba desde las gradas. Estaba sorprendida por la habilidad de Goku y Bills. Comenzaría a cuestionar la decisión de Bermud de no intervenir directamente, pero sabía que ya no podía cambiar el curso de los eventos. El accionar de Bermud no fue suficiente, todo por confiar en él. Pensaría Jerez furiosa. Senosama y Daishinkan observaba con interés la intensidad del torneo. ¡Esto es emocionante!, exclamaría uno de los Senosamas. Sí, esto es muy emocionante, diría el otro Senosama. La batalla continúa con Goku impulsado por el deseo de superar sus límites. Entraría en un estado superior. Su energía se elevaría a niveles sorprendentes y los dioses de la destrucción, incluido Bills, quedarían verdaderamente sorprendidos. No puede ser, diría Bills desconcertado. ¿Qué clase de sujeto es Goku?, diría Jerez impactada. Goku gritaría mientras su ki seguía creciendo. Su cabello del azul comenzaría a aclarar hasta convertirse en color blanco. Bills sabía que debía de tomarse la situación en serio. De esa manera el dios de la destrucción se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un fuerte golpe en su pecho, que si bien había retumbado por toda la plataforma, no había sido suficiente para mover a Goku. ¡No es cierto!, diría Bills desconcertado. Goku de un golpe lanzaría lejos a Bills. Este estaba a nada de caer de la plataforma. Aún así Goku lo alcanzaría y con una patada lo lanzaría a gran altura. Una vez en el cielo, Goku lo lanzaría de nuevo y de un golpe martillo lo derribaría. Goku impactaría en el suelo golpeándose fuertemente. De esa manera Bills generaría un gran pozo con su caída. Vamos, Bills, no me hagas perder el tiempo, diría Goku. Sé que eres mucho mejor que eso. Bills se pondría en pie con lentitud. Se tronaría el cuello listo para pelear. Vaya, me tomaste por sorpresa. Si no me hubiera salvado, habría caído de la plataforma, diría Bills. No pienso arruinar esta pelea por esa regla de caer fuera, diría Goku. Bills, más te vale que ganes, diría Kitela. Es cierto, si ganas puede que Senosama nos perdone, diría Jerez. Míralos, creen que peleo por ellos, diría Bills. No les hagas caso. Esta pelea es entre nosotros, diría Goku. Bills comenzaría a elevar su ki, cerraría los ojos concentrándose. Su energía morada de Hakai cambiaría por energía blanca, reflejando la esencia del Ultra Instinto. Bills abriría los ojos. Estos estaban completamente iluminados. Goku quedaría sorprendido. Es la primera vez que veo a otra persona usando el Ultra Instinto,
diría Goku. De la nada Bills estaba frente a Goku con su puño listo. Goku se cubriría justo del ataque. Goku se cruzaría de brazos. El ataque impactaría generando una gran estela de luz a lo largo de la plataforma. Luego de eso ambos comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Los dioses de la destrucción apenas lograban seguir los movimientos de Goku y Bills. Ambos daban lo mejor de sí, demostrando que los límites solo estaban en la imaginación. En un momento Goku y Bills se golpearían fuertemente en el rostro lanzándose lejos. La pelea se veía eterna ya que ambos lo daban todo, pero solo los ángeles veían la verdad. En cualquier momento se acabará la pelea, diría Whis. ¿De qué habla? Diría el Kaioshin. Ambos están usando el Ultra Instinto. Están gastando mucha energía en poco tiempo. Diría Vados. Por ende, en cualquier momento uno caerá y el otro sería el ganador. Tiene que ganar Bills porque es un dios, diría Vermouth. Bien puede ganar el señor Goku por el hecho de que haya usado el Ultra Instinto antes. ¡No puede ser!, diría Kitela rabiado. La batalla seguía con una intensidad majestuosa mientras Goku y Bills lo daban todo. En un momento ambos se lanzarían con una lluvia de bolas de ki que impactarían entre sí. Luego se lanzarían uno al otro comenzando a intercambiar golpes a gran velocidad. Después de varios segundos de ataque, Goku y Bills tomarían distancia. Se veían agotados. Ambos tomarían un poco de aliento antes de continuar. Luego se volverían a acercar para atacarse. Pero los dos perderían el Ultra Instinto cayendo al suelo. ¡No puede ser! ¿Quién ganó?, diría Champa. Goku y Bills se pondrían en pie. Ambos sufrirían de fuertes calambres que no los dejaban moverse. El dolor era insoportable. Era el precio por usar el Ultra Instinto al máximo. ¡Maldición! ¡Solo me faltaba un poco!, diría Bills. Aún así, te ganaré, diría Goku. Ambos se lanzarían con las pocas fuerzas que les quedaban. Se atacarían con las pocas fuerzas que tenían. Sus movimientos eran lentos y agotados. No tenían fuerza ni siquiera para esquivar. El clima se volvía cada vez más tenso mientras se debatían en quién sería el vencedor. Bills lograría golpear a Goku de manera certera. Goku caería al suelo sin poder moverse. Cuando parecía que todo estaba en favor de Bills, el dios de la destrucción caería al suelo por su propio movimiento al atacar. ¡Maldición! ¡Casi no puedo moverme!, diría Bills. Me duele todo, diría Goku. Señor, diría Daishinkan. Que sigan hasta que uno no se pueda mover más, diría un Zenosama. Sí, que sigan, diría el otro Zenosama. Goku se pondría en pie, caminaría con pasos lentos hacia Bills. Bills se levantaría también demostrando que aún podía seguir luchando. Vamos a terminar esto ahora, ¿te parece?, diría Goku al crear una bola de ki en su mano. Sí, me parece bien, diría Bills al crear otra bola de ki en su mano. Ambos se atacarían con un rayo de ki, los cuales impactarían entre sí mientras se desafiaban a duelo. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que el torneo está por terminar? ¿Quién será el ganador? Y también, ¿Zenosama desaparecerá a los dioses de la destrucción? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.